Uno debe saberse conducir en la vida, pero también en las redes sociales, ¿no? Entonces, tener una imagen digital bien cuidada hace que te mantengas vigente por muchos años, por los años al final que tú decidas. Este trabajo de las redes es tan potente como tú quieres que sea. Te trae muchos reconocimientos. Tengo un par de premios así como que de mejor influencer del año. Este mundo de las redes sociales nos ha regalado esta oportunidad de oro de poder ser uno mismo quien comunica lo que quieras vender, contar. No es fácil para mí delegar mi trabajo porque al final lo que ustedes ven sobre la espátula verde soy yo. Yo soy el personaje detrás de la espátula verde. Me he podido dar como que el lujo de decir, bueno, en este proyecto, con esta campaña, sí, vamos, me encanta la marca, me encanta el mensaje, y con este no, simplemente no, porque no es algo que yo consumo, yo digo, yo pienso. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast conversamos con mujeres y líderes que sueñan en grande, rompen moldes y construyen con propósito. Historias reales, aprendizajes valientes y una misión clara: ayudarte a liberar el superpoder que ya vive en ti. Somos Fer, Ale y Fresa. y esto es Superpowers by 3. Bienvenida a la tercera temporada. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. El día de hoy tenemos el placer de poder conversar con una mujer que ha logrado convertir su pasión en un propósito y su cocina en una herramienta de transformación. Karen Lema, la creadora de la espátula verde, Sí. ha logrado... Hola, Karencita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy feliz de estar aquí. La verdad que las admiro un montón. He escuchado varios de sus podcasts y de verdad que he aprendido un montón de todos los invitados que han tenido y de ustedes también, de su vida corporativa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Karencita. La verdad que la admiración es mutua. Bueno, nosotros somos súper fan de la espátula verde. Para los que no lo conocen, la espátula verde es un espacio que ha creado Karen, una comunidad que comparte recetas saludables, y esta comunidad linda, bueno, son muchas personas que comparten el amor por lo saludable, lo nutritivo, por la cocina transparente, y nos encanta que es súper orgánico y siempre dentro de tu casa. Gracias. Sí, la verdad que, bueno, yo siempre digo, más que recetas saludables, yo digo que son recetas caseras hechas por uno mismo, porque el término saludable a veces se puede confundir un poco, y lo que es saludable para ti no necesariamente es saludable para mí, porque estamos en diferentes momentos de la vida, condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo misma he ido aprendiendo de que ese término es un término muy grande, entonces prefiero decir hecho en casa, sano, casero, todas esas palabras que también siento que es saludable, ¿no? Entonces, ahí estoy yo para inspirar. Me encanta. Y bueno, Karencita, para comenzar, quería comenzar preguntándote cómo ha sido, que nos cuentes un poquito de tu niñez. Yo sé de primera mano que ha marcado mucho tu amor por la cocina, así que cuéntanos un poquito. Bueno, les cuento. La verdad que siempre cuento que yo no vengo de una familia de cocineros y cocineras, para nada. Vengo de una familia súper trabajadora, nunca nos faltó nada, pero tampoco nunca se desperdiciaba nada, ¿no? Entonces era una organización un poco militar, siendo yo hija de marino. La casa se movía como una orquesta, ¿no? O sea, vivíamos ahí varias personas, mi familia, mi abuelita, las hermanas de mi mamá, en algún momento sus esposos. Entonces, éramos un montón de personas. Entonces, todos aportaban y se armaba un gran menú a la semana y se iba y se compraba todo en el sábado y con eso se cocinaba, ¿no? Entonces, y obviamente se planeaba un menú súper, ¿no?, balanceado, nutritivo. O sea, eso es lo que yo siempre escuchaba, ¿no? Mi abuelita, que era tipo la jefa del hogar porque todos iban a trabajar, ella no cocinaba, pero dirigía la casa. Entonces, había todo siempre. Había frutas, había verduras, había menestras, había proteínas. Bien balanceado, la verdad. O sea, mi abuelita bien sabia, ¿no? A la hora de poner ahí en la mesa los alimentos, ¿no? O sea, el postre era la fruta de la estación, del frutero que pasaba por la calle, ¿no? Antes era así, ¿no? Pasaba el frutero, pasaba el panadero, ¿no? Y iba a ver, hay mango, ¿quién quiere mango en el postre, ¿no? Y así, fresas, plátano nunca faltaba, siempre era como que la fruta por excelencia. Y ella nos involucraba en la cocina de manera natural para que ayudemos, para que estemos envueltas en el proceso de cómo se logra, o sea, cómo llevamos los alimentos a la mesa,
Y todo siempre acorde a nuestra edad, ¿no? O sea, tú expulgas el arroz, tú es la limonada, tú y así. Pero no era como que, ven, te voy a enseñar a cocinar. Todo yo lo he ido aprendiendo, mirando, observando, ¿no? Y ya cuando he tenido la edad, yo solita me he metido a la cocina porque realmente yo siempre digo que no sé de dónde vino mi pasión por la cocina porque no es que no tengo nadie en mi familia cercana que diga, me encanta cocinar y esta es la receta de la abuela, de mi mamá, de mi hermana. No. Entonces yo creo que yo estoy marcando ahorita un punto de partida, ¿no? Un hito. Y bueno, así comencé, ¿no? Un poco observando y ya de manera empírica, con libros que encontraba por ahí, a hacer yo mis postres, ¿no? Que la típica que en adolescentes, cuando eres adolescente, todo te entra por el dulce, así que hacía postres. Y ahí comenzó, o sea, mi bichito de, oye, me gusta la cocina. Pero en ese momento no era o sea, no pensaba, bueno, cuando sea grande voy a ser cocinera y voy a trabajar en un restaurante. No pensaba para nada en eso, ¿no? Entonces, en realidad, se ha ido dando o sea, esta pasión por la cocina y por enseñar y transmitir que la cocina es fácil y y puede ser práctica, sí, ¿no? Si aprendes así como que cosas básicas, ha ido con el tiempo, ¿no? Con mi experiencia. Y antes de meternos a todo lo de la pasión por la cocina, la espátula verde, queremos saber un poquito quién es Karen más allá de la espátula verde. ¿Cómo te describiría tu familia o tus amigos? Bueno, yo soy una persona muy creativa. Todo el tiempo mi cabeza es un Pinterest. ¿No? Todo el tiempo estoy inspirándome de cosas que observo, cuando voy a la calle, cuando voy a un restaurante, cuando viajo. Siempre estoy pensando, oye, esto lo puedo hacer en mi casa de tal manera, ¿no? Soy súper activa, no me gusta. Y eso a veces me juega en contra porque a veces no sé descansar, ¿no? No sé tomarme mis descansos y estoy al final del día colapsada porque hice 1.000.000 de cosas, pero a veces pienso, pucha, no hice nada, ¿no? Así, no sé si es que me pueden entender las personas que son casi hiperactivas, pero sí, o sea, soy súper activa y creativa y, bueno, extrovertida también, y eso también me ha ayudado mucho en este mundo de las redes sociales, ¿no? Pero también tengo mi lado tímido. O sea, párame delante de un público en vivo y me tiemblan las rodillas. Entonces, no hay un mundo perfecto, ¿no? O sea, por un lado, súper extrovertida cuando estamos así en grupos donde me siento muy en confianza o delante de mi cámara donde yo voy a hablarle a la gente cuando estoy enseñando a cocinar, pero cuando estoy así delante del público, sí, me entra el pánico escénico. Karen, y tú, bueno, cuentas mucho de este amor de la cocina, a la cocina que como que fue saliendo un poco orgánico, pero en algún momento sí medio que te profesionalizaste por ese lado. Estudiaste hotelería, estudiaste algo de pastelería. Sí. ¿Cómo decides esa carrera y cómo ha impactado eso en todo lo que has hecho después? Bueno, cuando terminé el colegio, como todo el mundo, o sea, la mayoría no estaba muy como que seguro de qué cosa quieres hacer. Yo no estaba muy segura, la verdad. Pasé por odontología, imagínense. Pero luego me di cuenta de que no iba a ser una buena odontóloga y que no, por ahí no era. Y en ese momento el Perú vivía una etapa de crecimiento fuerte. Había mucha inversión en turismo, en hoteles, en restaurantes. Era como que el boom. Y salió esta carrera de hotelería y dije, esta carrera puede ser, ¿no? Me parecía que era una carrera que resonaba conmigo. Yo siempre he sido una persona muy servicial, entonces por el lado de servicios, me gustaba la cocina y en las currículas podías llevar cursos de cocina, entonces me fui por ahí. O sea, fue por un tema circunstancial en ese momento. Probablemente si no hubiera habido esa carrera, hubiera estudiado administración de empresas, por ejemplo, ¿no? Pero hubo esta carrera de administración hotelera y no, administración de hoteles y restaurantes y dije, ok, me voy por aquí. Pero no fue como que la vocación, que la planeé, no, o sea, tienes 18 años, ya, voy a estudiar esto, ¿no? Y dentro de estudiando hotelería llevé muchos cursos de cocina, ¿no? Cocina peruana, cocina italiana, cocina francesa, y realmente sentía que me gustaba muchísimo. Y cuando terminé de estudiar hotelería, en ese momento no había la carrera universitaria, así que estudié en el instituto. Y luego me fui a estudiar a Londres una carrera de 2 años de panadería y pastelería.
Entonces, un poco como que yo perfeccionándome por ese lado de los dulces, pensando que en algún momento voy a abrir mi cafetería y mi pastelería, voy a vender panes, así. Es mi sueño. Sí, sí, es un sueño bonito, pero es bien también duro, ¿no? Porque uno romantiza mucho también la vida el restaurante, del café, y es un trabajo bien duro. Entonces, cuando ya yo me vi en ese mundo, ahí, o sea, por más que me gustaba el trabajo y había hecho, no muchas cosas, porque luego les cuento la segunda parte, que fue que me casé súper joven y ya me fui un poco por otro camino, me di cuenta que no me veía yo trabajando en un hotel, por más hermoso que sea, o un restaurante lindo que sea, en esos horarios que se manejan, ¿no? O sea, cuando todo el mundo está descansando, tú estás trabajando así, máxima potencia. Como experiencia es buenísima porque te ayuda a ver un montón de cosas, ¿no? Procesos, aprendí un montón, pero después dije, creo que esto no va a ser por ahí donde yo quiero ir, ¿no? Y bueno, y después la vida me llevó, creo que la vida y yo también, ¿no? O sea, intencionalmente yo me fui yendo ya por otro camino que me fui labrando, ¿no? Porque dije, bueno, ya tengo una carrera, ya me fui a estudiar pastelería y panadería en Londres, o sea, ya está todo invertido, ¿no? Pero uno siempre se puede reinventar. Y eso es algo que yo, en ese momento, obviamente, no lo piensas, pero ya cuando miras para atrás, dices todo el tiempo, o sea, te puedes reinventar si es que, ¿no? Puedes ir pivoteando si es que al final tus decisiones del momento no fueron de repente las indicadas, porque por mil motivos, ¿no? Karen, nos dijiste que había una segunda parte de la historia. Y quiero que nos cuentes en qué momento, después de toda esta aventura de Londres y de la panadería, la pastelería, las horas locas, llega Roberto a tu vida y empiezas a recorrer el mundo. ¿Y qué significó eso para ti y para tu vida profesional? Bueno, yo terminé de estudiar hotelería, trabajé un tiempo acá en Lima, luego conocí a Roberto y él ya, cuando yo lo conocí, ya se estaba yendo, más o menos, tipo en 6 meses estaba yendo a estudiar su maestría. Entonces fue una relación un poco a distancia al comiencito y luego nos casamos y yo me voy con él. Entonces ahí comienza nuestra aventura de vivir fuera. Ahí yo decido estudiar panadería y pastelería. Nos fuimos a Londres por un trabajo que después de su maestría le salió un trabajo en Londres. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad para seguir estudiando y seguir preparándome, ¿no? Porque yo tenía 22 años. Entonces tenía que aprovechar, digamos, ¿no? El tiempo allá en Londres y dije, este es mi momento, ¿no? Y así fue, o sea, y de verdad que ya estando allá, terminando la carrera, dije, ay, no quiero levantarme a las 3 de la mañana porque la vida de pastelería y panadería es así, pero igual, o sea, me sirvió muchísimo, ¿no? Y aprendí un montón, estuve un tiempo haciendo algunas cosas por mi cuenta, pero ya yo me daba cuenta que yo ya iba a estar, o sea, un poco siguiendo a Roberto, porque su trabajo es viajar bastante, ¿no? Movernos. Entonces dije, bueno, acá el que va a hacer el power career, ¿no? Va a ser él y yo voy a estar acompañando a que eso suceda, pero mientras tanto yo voy a tratar de sacar lo mejor posible de las experiencias que vamos viviendo como pareja. Y yo sé que ya va a llegar mi momento. O sea, así pensaba yo, ¿no? O sea, no lo resentía, sino más bien lo aprovechaba, ¿no? Entonces decidimos embarcarnos en la aventura de ser papás, ¿no? Como 4 años después de habernos casado. Entonces yo fui una mamá joven también, ¿no? Porque tuve a mis 2 hijos antes de los 30, viviendo también fuera, aprendiendo un montón a ser mamá, ¿no? Y fue también una gran experiencia, ¿no? Porque aprendí un montón de las cosas que yo ahora enseño, ¿no? Entonces, era súper chancona, era una mamá súper chancona. Fui esa mamá que se leyó los libros de maternidad antes de, ¿no? ¿Qué esperar cuando estás esperando? Y todo lo que puedes, de crianza, de apego y de lactancia. Y estaba en un lugar, ya en ese momento ya estaba en California, donde la maternidad, la paternidad, había muchas facilidades, ¿no? Entonces había mucha información. La verdad que fue bonito, ¿no? Y
En ese momento, lo que les contaba la vez pasada, ¿no? Decidí hacer un emprendimiento que no tenía nada que ver con la cocina, que era estos portabebés. La empresa se llamó Portaguagua y lo hice con mi hermana, así más o menos como que a distancia. Y cuando yo viajaba a Lima, nos íbamos a las ferias y vendíamos y hacíamos clases de cómo cargar a tu bebito y eso lo hicimos por un montón de años hasta que ya dijimos, hasta aquí llegamos, ¿no? Con este negocio. Pero fue un emprendimiento que nos dio muchas satisfacciones. Pudimos enseñar a las personas que cargar a los bebés no es algo malo, sino más bien es algo bueno que te va a solucionar la vida. Y participamos en ferias, concursos. En esa época no había todas las redes que existen ahora y para que te descubrieran había que más o menos que pagar en la publicidad de la revista, ¿no? Entonces fue un trabajo de hormiga, pero al final lo logramos. Estuvimos en un montón de tiendas, exportamos. Fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Y terminó, como todo, llegó un ciclo, terminó. Y después ya yo me encontraba viviendo en Perú porque cuando mis hijos nacieron en Estados Unidos, hasta que mi hijo tenía casi 1 año, decidimos regresar a Perú, a vivir a Perú, ¿no? A apostar por el Perú, a hacer patria. Y de verdad que fue la mejor decisión para nuestra familia porque mi esposo continúa con el trabajo que tiene que seguir viajando. Entonces, yo quería que mis hijos tengan esa cercanía con la familia, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, viajas, o sea, el viaje va a seguir pasando, así que desde Perú, desde Estados Unidos, de donde sea. Y yo con los chicos chiquitos y dándoles esa vida familiar que a mí tanto me parecía importante que la tuvieran, ¿no? Así que ahí comenzó, digamos, el bichito, ya cuando mis hijos estaban más o menos de 5 años, 7 años, bueno, ya empiezan en el colegio, ya tienes un poco más de tiempo, ¿no? Y ahí comencé a pensar, oigan, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo. O sea, nunca he sido de sentarme a limarme las uñas, digamos, ¿no? O sea, porque, claro, mi misión en ese momento era estar con mis hijos, ¿no? Porque mi esposo viajaba bastante. Entonces, yo tenía la oportunidad de poder estar con ellos. Entonces, ese era mi trabajo en ese momento. Pero sí tenía este bichito emprendedor de hacer algo siempre, porque es lo que he visto, es con lo que he crecido, o sea, una familia trabajadora. Entonces, no pasaba por mi cabeza esperar sentada que llegue mi esposo y vamos a comer, ¿no? O sea, realmente estaba siempre pensando, ¿qué hago? Entonces me puse a hacer postres, galletas, tortas para vender y la verdad que descubrí que no me gustaba vender. O sea, descubrí que si bien es cierto lo hacía y lo hice por un buen tiempo, recibía pedidos, sufría en el sentido de que no sabía yo promocionarme o de repente no me la estaba creyendo, ¿no? También, eso es un poco el fondo de pronto, ¿no? Pero, y después cobrarle a la amiga y a la tía, ¿no? Y eso porque cuando uno emprende, eres todo, ¿no? Entonces, y tampoco es que tienes la gran inversión como para poder tener a un departamento de facturación, ¿no? O sea, tú mismo eres todo. Entonces, me estresaba un poco ese tema de producir, vender, empaquetar, distribuir, se volteó la torta, ¿no? O sea, mientras que cuidaba a mis hijos, los llevaba aquí, los llevaba allá, ¿no? Entonces estaba un poco abrumada, digamos, ¿no? Decía, y otra vez la misma pregunta, ¿esto es lo que quiero hacer? ¿No? Esa pregunta es siempre constante, ¿no? Esto es lo que quiero hacer, o sea, este es el propósito de juntar todas mis habilidades y decía, no, esto no es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, yo más bien me pedía a una amiga algo y yo te enseño. Yo le decía, yo te enseño, está fácil, estos brownies son facilísimos y te van a encantar y los vas a hacer en 20 minutos en tu casa. O sea, yo tenía esa intención, ¿no? En vez de venderte algo, te enseño y tú lo haces. Y ya, si tú quieres, lo vendes tú. Entonces, así fue cuando comencé a hacerme esa pregunta y en ese momento ya consumía blogs de otros países de cocina, me encantaba, así que eran como básicamente la revista de recetas, pero ya en versión digital, ¿no? Que era gente como uno que simplemente quería compartir lo que hacía, lo que cocinaba, ¿no? Y habían blogs de todo, en realidad. En el mundo había en ese momento ya blogs de deporte, de moda. Y en Perú había muchos blogs de cocina, no de cocina, sino de moda. Ya habían varios, ¿no? Importantes. Entonces yo decía, bueno,
¿por qué no hay un blog de cocina acá en Perú, que estamos así en el mundo, o sea, en el país de la cocina más rica del mundo? Entonces dije, voy a abrir mi blog, ¿no? Pero con el foco de que estos blogs de cocina en otros países ya habían, o sea, ya se sabía que habían aterrizado en programas de cocina, en libros, en un montón de cosas que derivaron de ese proyecto de blog de cocina de compartir. Entonces yo dije, yo voy a hacer el mío. Y ahí es cuando me di cuenta, uy, esto me encanta, porque además me encanta, o sea, si bien yo no he estudiado sistemas ni nada, me encanta la tecnología, me encanta, o sea, es como que siempre tengo la última actualización de las aplicaciones, o sea, es como que siempre tengo que tener lo ultimito porque siento que nos hace la vida más fácil y es más entretenida y nuestra creatividad se puede ir por ahí, ¿no? Entonces, entendía muy bien el lenguaje de en esa época de cómo posicionarte bien en los motores de búsqueda. Cuando mi esposo había estudiado en Berkeley, tenía un libro de HTML que yo lo entendía todo, entonces yo sabía cómo programar y cómo poner las letras en negrita por la parte de atrás del código, pues, ¿no? Del texto. Entonces me venía muy fácil todas estas cosas tequi de ese momento. Entonces realmente fue, o sea, sentía que esto era lo mío, ¿no? La cocina combinado con las redes, con las páginas web. Yo dije, acá es. Y ahí es donde decidí, bueno, voy a hacer mi página, mi blog. En ese momento se llamaba Blogs, porque la gente entraba y era como que, hoy día cociné esto. Era como un diario, una bitácora. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo se llamaba tu blog? Siempre fue La Espátula Verde. Ah, desde el principio. Sí, desde el comienzo fue La Espátula Verde. O sea, en ese momento, cuando creé el nombre La Espátula Verde, porque pudo haber sido Karen Lema, ¿no? O sea, las recetas de Karen, algo así, pero como estaba todavía como que un poco tímida, entonces te escudas detrás de un logo, detrás de un nombre, ¿no? Y al comienzo yo no voy a salir, solo van a salir mis manos, ¿no? Y de ahí poco a poco me fui dando cuenta de que la gente comenzaba a seguirme por mí y no por las recetas en general, las recetas hay miles y hay 1000 formas de hacer un mismo plato, pero la gente conecta con la persona. Entonces, a mí, cuando pedí feedback a gente que era cercana a mí, me dijeron, Karen, queremos verte más a ti. Entonces, si había tomado la decisión de salir al mundo y mostrar lo que yo sabía y lo que quería comunicar, querían ver más de la persona, ¿no? O sea, y así es que comencé esta aventura de La Espátula Verde y es donde más feliz me he sentido. O sea, digamos, de todas las etapas en las que he estado, ¿no? Obviamente, o sea, no cuento pues la etapa de cuando mis hijos eran chiquitos porque esa parte la gocé muchísimo y es una de las más lindas, ¿no? Haber podido estar con ellos desde chiquitos, con ellos, ¿no? Una pregunta, bueno, voy a meter dos preguntas acá. Primero, ¿por qué La Espátula Verde? Sí. Y dos, ¿en qué momento pasas del blog a redes? O sea, a redes, claro. La Espátula Verde es un nombre que lo pensé, ¿no? Lo pensé, hice lluvia de ideas. Que sea un nombre que sea fácil de recordar, que lo pueda registrar, que no exista el dominio. Y bueno, y dije, utensilio de cocina, una espátula, porque sirve para todo, dulce, salado, para todo en realidad. Todo el mundo tiene una espátula. Y verde, porque en ese momento yo estaba con esta onda de comida saludable, mis hijos chiquitos, y yo estaba queriendo ser mi mejor versión para ellos, para que enseñar con el ejemplo y no con la imposición, ¿no? Entonces dije, le vamos a poner espátula verde porque tiene su corazón verde. Y ya. Y claro, ¿no? Se asocia un poco con el tema saludable porque sí, comencé con o sea, muy fuerte el tema de comamos más verduras, menestras, que la quinoa siempre estuvo presente, siempre desde el comienzo, porque bueno, yo comía quinoa desde chiquita, o sea, mientras que bueno, mi abuelita siempre nos daba quinoa y era algo como que muy poderoso en nuestra familia. Y le puse y quedó la espátula verde. Y cómo salté de la página web que hasta ahora existe, que es laespatulaverde.com, a las redes fue simplemente natural. O sea, natural porque se fue dando el consumo de los contenidos. La gente ya no iba tanto a la web como buscador, sino iba a sus redes sociales. En esa época era Facebook lo más fuerte. Hasta ahora es una red social muy fuerte. Estaba YouTube y bueno, y algunas otras que eran, bueno, las más conocidas eran esas dos, ¿no?
Y la gente comenzó a buscar sus contenidos por esas plataformas. Entonces, lo más natural era simplemente crear tu contenido y distribuirlo por ahí, ¿no? Y así es como la gente, mi red de contactos se enteró de que yo estaba haciendo esto y ahí se fue viralizando, digamos, como cualquier proyecto que puede resonar con alguien, ¿no? ¿Y en qué momento sentiste que esto pasó de estoy compartiendo mis recetas a tengo una comunidad? Cuando me comenzaron a saludar en la calle. O sea, la primera vez que alguien me saludó en la calle y me dijo, tú eres la espátula verde. Y yo ahí me di cuenta de que, wow, o sea, qué poderoso puede ser este trabajo, ¿no? De estar en redes, impactar en una persona que te ve, que te sigue, que sigue tus consejos, que hace tus recetas y que te la cruces en la calle y te salude, ¿no? Y que te reconozca y que sienta esa emoción como si fueras una rockstar, ¿no? Más o menos. Se sintió así súper bonito, pero al mismo tiempo dije, wow, ¿no? O sea, por ahí es. Y con ese qué bonito y ese orgullo me imagino que viene responsabilidad también. ¿Cómo has manejado ese sentimiento de ahora tengo una plataforma, me siguen 200,000 personas? Claro. Yo siempre he visto este negocio, porque al final es un negocio y es toda una industria. Siempre desde un comienzo lo vi como si fuera la tele, ¿no? Entonces, el mundo de la tele es así. O sea, tú creas contenido, vienen auspiciadores, ¿no? Te pagan por mencionar sus marcas y así funciona, digamos, ¿no? Y si en algún momento eres el personaje que se mete en algún problema o en algún escándalo, esos auspiciadores los vas a ahuyentar, ¿no? Entonces, siempre he pensado que uno debe saberse conducir en la vida, pero también en las redes sociales, ¿no? Entonces, tener una imagen digital bien cuidada hace que te mantengas vigente por muchos años, por los años al final que tú decidas, ¿no? Al final tú misma eres el personaje, entonces tú decides, bueno, hasta aquí llego o quiero seguir hasta los 90 años. Uh-huh. Y, Karencita, tú has estado, o sea, en todos los cambios que hemos vivido de redes, ¿no? O sea, desde el blog, luego Facebook, luego has pasado a Instagram y a TikTok. Entonces, cuéntanos cómo sientes que han cambiado las redes sociales desde que comenzaste a hoy. Uh-huh, uh-huh. Han cambiado un montón. Y van cambiando y seguirán cambiando. Las redes sociales antes se consumían, para comenzar, la gente leía mucho más antes. Entonces, yo me esforzaba mucho en escribir, en tomar fotos, ¿no? O sea, era imagen y texto. Luego aparecieron los videos, ¿no? Los videos medianos, largos, ¿no? Ya cada uno decidía cuánto tiempo iba a durar tu video, pero mis videos al comienzo, cuando los comencé a compartir, duraban 5 minutos, ¿no? 4 minutos. Luego se fueron acortando a 2 minutos, ¿no? 2 minutos, 2 minutos y medio. Y ahora de videos de 30 segundos, de 15 segundos. Y ahora ya no hay tantas reglas. O sea, creo que dentro de todo, de haber visto toda esta evolución, que antes la pauta te la marcaba la red social y cómo consumía el seguidor o la seguidora, ahora ya el contenido ya se ha vuelto un poco más orgánico en el sentido de que el creador decide qué cosa es lo que funciona con tu comunidad. O sea, ya después de 10 años, una comunidad te sigue porque sabe cómo comunicas, que la receta funciona, o simplemente que empatice con lo que tú dices, cómo lo cuentas. Entonces, ya yo me siento ahora un poco más libre de crear, ¿no? Antes sí era mucho más estructurada de acuerdo a cómo el resto lo hacía y cómo era la gente que estaba consumiendo y cómo estaba pidiendo. Definitivamente ya no hago videos de 5 minutos, ahora hago videos de 1 minuto, de 1 minuto y medio máximo, porque es ahora la forma de consumir, ¿no? El contenido es mucho más rápido, más inmediato. Y así irá cambiando, ¿no? ¿Cómo será ahora acá el próximo año? Porque ni siquiera puedo decir acá 5 años, ¿no? Acá el próximo año puede ser completamente diferente, ¿no? Tú dijiste que
empezaste con una página que todavía mantienes. Sí. Pero has pasado por YouTube, has pasado por Facebook. ¿Cuáles son las redes que mantienes y que ahorita son tu foco y o sea, en qué te concentras y por qué? Bueno, comencé en Facebook, que era la red social mucho más usada en ese momento, hace 10 años. Y luego me fui migrando hacia Instagram, que es una red social que se ha mantenido, digamos, fuerte por muchos años, ¿no? Y luego está YouTube, que no lo tengo tan desarrollado, pero estoy también ahí presente, pero es como que otra industria, o sea, YouTube es otra cosa, ¿no? Entonces, y el formato es distinto. En algún momento he hecho este proyecto de YouTube para hacer programas, o sea, ¿no? Como ustedes, ¿no? Que cuelgan los videos ahí igual, ¿no? Pero programas de cocina. Pero todavía no he encontrado yo mi voz por ahí. Cada red social tiene su propio estilo, su propia forma de distribución. Entonces, entonces mi fuerte, y te diría que es Instagram, Facebook, pero Facebook es el rebote de Instagram. Antes era al revés. ¿No? Y bueno, TikTok yo he llegado tarde, ¿no? Porque TikTok al comienzo era una red social donde la gente decía, bueno, ahí la gente baila, ¿no? Pero luego ya pasó el tiempo y ya no, la gente ya no solamente baila, o sea, ahí está todo, es un buscador, es como un Google, ¿no? Entonces hay que estar en TikTok también. Sea en la especialidad que tengas, también tienes que estar en TikTok porque hay un montón de gente ahí y es un público completamente diferente al de Instagram y al de Facebook y al de YouTube, o sea, completamente diferente. Entonces, si no estás en TikTok, realmente estás desperdiciando esa oportunidad. Otra red social donde sí estoy es en LinkedIn, que siempre le recomiendo a mis amigas, por más chiquito que sea su emprendimiento o el negocio en el que trabajen o en la empresa donde trabajen, que estén en LinkedIn, porque por ahí está la gente que nos contrata. Entonces, contar tu experiencia de trabajo o con quién te juntaste, reuniste, un congreso, un seminario, lo que sea, contarlo por ahí porque eso va a dar mucho más credibilidad a las personas que te buscan para contratarte para algún proyecto, ¿no? Entonces, claro, yo soy mi rol, digamos, en profesional en LinkedIn es un poco gracioso porque es como que yo cocino, ¿no? Es como que yo cocino, bueno, también soy emprendedora, pero también soy eso, o sea, tengo muchos sombreros, ¿no? También soy como que experta en redes, en marketing digital y bueno, por ahí es que voy también captando a seguidores, ¿no? Seguidores, pero ya desde el lado profesional. Y metiéndonos en esta industria y sabiendo que tú fuiste bien pionera, sí, cuando trajiste justo de otros países el blog y dijiste, bueno, me voy metiendo, ha crecido demasiado. Sí. Y ha crecido y ha evolucionado muchísimo, se ha transformado y han llegado muchos jugadores. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de esa evolución y qué no te gusta tanto lo que estás viendo ahorita? En todo este tiempo me he dado cuenta que este trabajo de las redes es tan potente como tú quieres que sea, ¿no? Entonces, te trae muchos reconocimientos, no solamente de la gente que te sigue, también me han reconocido, me han dado premios, tengo un par de premios así como que de mejor influencer del año, que fue antes de la pandemia, Mercado Negro, que es una agencia bien grande, hizo estos premios y la verdad que yo me quedé sorprendida es que nunca terminas de creértelo, ¿no? Porque además hay tantos creadores de contenido que son talentosísimos y yo digo, wow, o sea, como que no terminas de creértelo. Haber sido nominada, por ejemplo, en el comercio también, que también tiene sus propios premios. Entonces, son satisfacciones que son cositas que te van diciendo, oye, tomaste es una buena decisión, ¿no? Lo que no me gusta tanto de repente es que todo el tiempo te pones a prueba, ¿no? Qué tan buena eres para mantenerte en esta industria, ¿no? Porque todo el tiempo están saliendo cosas nuevas, hay gente nueva, súper capos que te triplican tus números de seguidores, porque ahora también es fácil subir de seguidores, ¿no? Entonces es un poco como que puedes hacerte dudar, digamos, de tus capacidades, pero bueno, no, eso no te va a detener, no me detiene por lo menos, ¿no? Ahorita yo sigo con mis proyectos y puede ser también muy desgastante, ¿no? Porque es un trabajo que tienes que estar ahí siempre, ¿no? O sea, tú al final defines tus horarios, todo, pero
es un trabajo que te puede como que llega un momento que dices, ya no quiero saber nada más del celular, no quiero saber nada más de responder mensajes, no quiero saber nada más de edición de videos, ¿no? También, o sea, no todo es color de rosa de que, ay, qué lindo, acá estoy yo en este viaje. No, o sea, es bien trabajoso, bien minucioso, bien, o sea, te demoras un montón en definir, y yo soy bien chancona, entonces cuando trabajo con alguna marca, me leo, pero que hasta la historia del fundador para poder conectar con la marca de la mejor manera, ¿no? Y que así como, o sea, a mí me va a gustar trabajar con ellos, que a ellos también les guste trabajar conmigo, ¿no? Y que luego se repita el proceso, ¿no? Entonces, como cualquier trabajo, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero que uno las va superando, las vas adaptando y las vas echando la espalda nomás. Y ahí entras a un tema que a mí me parece súper importante tocar porque pasa mucho, ¿no? Normalmente se ve en las redes el lado bonito, pero acá estás tocando de repente la parte de agotamiento digital, ¿no? Que también te puede llegar a saturar. Y también creo que el ritmo que se exige el día de hoy en las redes es súper fuerte, ¿no? O sea, nos está pasando a nosotras. El nivel de publicaciones, la cantidad de redes que hay, el contenido que tienes que crear. O sea, es prácticamente grabarte todo el día entre grabarte, editar, hacer... O sea, es tedioso, como tú dices, es tedioso, es minucioso, te puede llegar a agotar y también puede llegar a que de repente te desvíes un poco de tu propósito por tratar de cumplir con todo el contenido que tienes que crear, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas tú eso, Karencita? ¿Cómo evitas como el agotamiento digital has tenido y cómo haces que no te mueva el propósito? Yo creo que lo que más me ayuda es salirme de las redes, o sea, del online al offline, ¿no? O sea, hacer clases presenciales con personas, dedicarme a investigar, a leer libros, a juntarme con otros creadores de contenido en vivo y en directo y conversar, porque nos falta eso muchas veces, ¿no? Esa charla de colegas, ¿no? De oficina, porque es un trabajo, por lo menos para mí, es súper solitario, ¿no? O sea, todo lo hago yo, algunas cosas las tercerizo, pero casi todo, el 80% del trabajo que ven ahí es mío, ¿no? Entonces, y todo lo hago yo. Entonces, cuando me junto con otros creadores de contenido como yo, especialmente de cocina, hablamos y es como que un alivio, ¿no? Ay, a mí también me pasa esto, ay, a mí también. Entonces, conversar con otras personas en el rubro en esta industria alivia bastante. Y como dije, como todo trabajo tiene su lado que no es tan bonito, pero que al final es como es un trabajo, lo asumes y ya está. ¿Cómo vives o sea, ahorita te escucho y digo, claro, qué lindo que sentir que hay una comunidad de creadores de contenido, pero también son tu competencia. Sí. ¿Cómo manejas esa amistad como amigas y rivales un poco, ¿no? ¿Cómo lo manejan en la industria? Yo creo que hay un dicho, ¿cómo se llama? No competimos, sino compartimos, ¿no? Entonces, al final, sí somos competencia en algunas cosas, pero para todo, hay de todo para todos, ¿no? Hay público para todos. Y a mí me encanta poder ser amiga y compartir con personas que compartimos exactamente a veces los mismos clientes, ¿no? Nos enriquecemos con consejos, nos damos, a mí me encanta todo lo que es tecnología y algunas mis amigas no son tan tecnológicas, entonces yo las ayudo, así tienes que editar este video, bájate esta aplicación, esta tienes que pagarla porque la versión gratis no es tan buena, y nos vamos ayudando, ¿no? O sea, como colegas al final, ¿no? Porque eso es lo que somos competencia, pero también nos ayudamos. Karen, ahorita contabas una cosa que nos pasa a nosotros un montón y en el emprendimiento, y yo creo que más incluso en la creación de contenido, es que la gente yo creo que piensa que todo es muy fácil. Y precisamente no solo todo es fácil en términos de que no ves lo de atrás, sino en la cantidad de trabajo que representa. Y a nosotros nos está pasando un montón, era como que no calculábamos esto que se necesita hacer y las horas de dedicación. ¿Qué equipo tienes? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo haces tantas cosas? Claro, sí, bueno, definitivamente es un chambón, como diríamos acá, ¿no? Y me apoyo muchísimo en las herramientas digitales que existen ahora. Incluso antes, cuando no había tanto como hay ahora, había estas páginas web donde tú podías subir tu contenido y esa página te distribuía el contenido en las diferentes plataformas, ¿no? Que hasta ahora hay y que la verdad que es súper práctico.
pero a veces, o sea, no funciona tan bien como uno quisiera y entonces tienes que ir uno por uno meticulosamente a como que todo esté bien, ¿no? Eso por un lado, bueno, una buena cámara, un buen micrófono, cámara del celular, ¿ah? No estoy hablando porque en algún momento yo también pensando en cómo puedo hacer esto mejor, ¿no? A ver si funciona bien esta cámara, invertí en una cámara, ¿no? Como las que vemos acá, pero yo no soy experta en eso, entonces al final terminé complicándome más la vida y dije, no, o sea, me regreso a la cámara del celular, un buen celular, y no tiene que ser el último, simplemente que tenga que tener o sea, una buena configuración y ya está. Full tutoriales en YouTube de cómo hacer cosas que no sabes. O sea, es una universidad ahí que puedes hacer completa, una maestría y un doctorado. Utilizo trípodes, utilizo bueno, ahora full herramientas de inteligencia artificial de edición de videos. Me gusta, lo uso bastante y me gusta mucho aplicarlo porque además es lo actual, ¿no? O sea, siento que si no lo uso, no estoy, o sea, usando lo mismo que están usando los demás, ¿no? ¿Cuáles usas? Para editar videos uso InShot y Captions. Y también a veces CapCut, pero CapCut sí. CapCut es como que por excelencia es una aplicación bastante friendly para usar, bien amigable. Pero yo empecé a editar con InShot, con la versión pagada. Siempre trato de invertir en las aplicaciones para que te den para que puedas sacarle el máximo provecho, sobre todo porque tú misma eres, o sea, tú misma eres la que tiene todos los sombreros, ¿no? La editora, la que filma, la que hace las locuciones, la que hace los textos, entonces trato de tener, por ejemplo, Canva para hacer artes, para hacer diseños. ¿Qué más? Bueno, ChatGPT también me resuelve la vida, es mi asistente, o sea, literal es mi asistente, y me ayuda un montón para poder tipo copiar y pegar un montón de textos y adaptarlos a las diferentes redes. O sea, yo escribo el texto, lo que quiero que incluya la receta, pero ya le digo, por favor, ponme las palabras claves, optimízalo para SEO, para inteligencia artificial. O sea, ya le digo tanto detalle para que te ayude a que estés primera en los motores de búsqueda. Y bueno, básicamente, nada, un buen trípode, una buena luz, ¿no? Que ahora son herramientas que son bien accesibles. Antes era como que impagable, ¿no? Tener algo bueno, de calidad, era más o menos como que comprar para una telenovela o una serie, ¿no? Pero ahora este mundo de las redes sociales nos ha regalado esta oportunidad de oro de poder ser uno mismo quien comunica lo que quieras vender, contar, compartir al mundo, ¿no? O sea, ya si tú te quieres privar de eso porque simplemente decides eso ya es una decisión, pero creo que si tienes ese bichito de que quieres hacer algo, de que quieres emprender, ¿no? Tienes todo en la palma de la mano literal, o sea, no deberías de perder esa oportunidad. Karen, y teniendo un trabajo que tú dices justamente que es tan solitario donde tú haces todo, cuando ya llegas a tener una comunidad tan grande y tantos proyectos, llega algún momento en el que tienes que delegar. Así es. ¿Cómo se ha visto eso en tu vida? Porque no debe haber sido fácil. Sí, no, eso es duro. O sea, más que solitario, mi trabajo te diría que es un trabajo bien independiente. Hay un término que se llama solopreneur, ¿no? Que uno realmente es uno mismo, pero tienes un montón de herramientas. Entonces, o sea, no es que yo sepa hacer todo lo que yo hago, sino también me apoyo mucho en las herramientas. Pero cuando me ha tocado, ¿no? Tercerizar y delegar, ¿no? A alguien lo que yo hago normalmente, me cuesta un montón. Porque justamente, o sea, es como que buscar a alguien que te entienda a la primera es difícil. Y por más que sea súper talentosa la persona, puede no llegar a entender realmente lo que tú quieres comunicar, la manera como lo quieres mostrar. Entonces, sí, es algo en lo que yo tengo que trabajar, porque si quieres crecer, definitivamente necesitas apoyarte en un equipo, ¿no? Entonces, sí, lo voy a tener que practicar, ¿no? O sea, tengo que comenzar a buscar este equipo que sea
que me sepa leer, que me sepa trabajar conmigo, que yo sepa trabajar con esa persona, porque es la única manera, ¿no? Pero sí, es duro, es duro. Yo te digo que no es fácil para mí delegar mi trabajo, porque al final yo, lo que ustedes ven sobre la espátula verde, también, o sea, soy yo, ¿no? O sea, yo soy el personaje detrás de la espátula verde. Te iba a decir justo, porque a nosotras nos pasa también, que hay muchas cosas que decimos nosotros no podemos delegarlas, sobre todo en el tema de creación de contenido, porque el producto somos nosotras. Exacto. Total. Entonces, no estamos vendiendo una cartera, no estamos vendiendo un adorno, estamos vendiendo nuestro conocimiento. Sí, Entonces, sí. es más difícil porque eres tú. Pero también es un modelo de negocio, ¿no? O sea, es un modelo de negocio que funciona siempre y cuando sepas en ciertos momentos tercerizar, ¿no? Que es lo que a mí me ha funcionado todo este tiempo, ¿no? Entonces, no es algo que si no lo hago no voy a seguir creciendo, simplemente que en ciertos momentos cuando tienes picos de trabajo necesitas tener un apoyo, ¿no? No, porque uno tampoco pues es superwoman, ¿no? Ujú. Pero puede funcionar si eres estructurada, si eres ordenada, ¿no? Es un formato que me funciona mucho, es muy libre, o sea, no tengo que Agenda, darle sí. vacaciones a nadie, agendar, o sea, es como que puedo fluir mucho con mi estilo de vida también, ¿no? Y hablando de de eso de no dar vacaciones, de no tener que delegar, ¿cómo trazas la línea entre tengo que trabajar y tengo que descansar o me voy a tomar unas vacaciones? Ujú, ujú. Eso también es un poco complicado, no complicado, pero es que para mí es un trabajo que no, o sea, que no lo siento como un trabajo, o sea, si por más que es agotador y me encanta, o sea, me encanta la creación de contenido, o sea, si en un momento me tengo que reinventar a crear contenido, no sé, pues de empoderamiento femenino, o sea, probablemente me va a seguir encantando, ¿no? O sea, porque lo disfruto mucho. Y sí me cuesta a veces decir, bueno, ya, hasta acá, cierra todo y hago otra cosa, ¿no? Porque sí te puede saturar un poco. Pero es un trabajo para mí que no parece trabajo. Eso de, ay, voy a hacer mi videíto, ¿no? La típica de, voy a hacer el videíto, pero en realidad ese videíto va a llegar a 1 millón de personas. Ujú. Entonces, es un trabajo que tienes que tomártelo serio y si te apasiona, pues, o sea, nunca vas a trabajar en realidad, siempre vas a hacer algo que te encanta, ¿no? Entonces, pero por salud mental y por salud física sí te tienes que poner pautas. Entonces, tomo y salgo, hago deporte y así. Esa es mi forma de distraerme. Y quería hacer una pregunta, pero antes quería compartir un consejo que me diste cuando recién nos juntamos, cuando recién comenzaba. Yo me junté a tomar cafecito con Karen y se lo compartí a las chicas porque me encantó cómo me lo dijiste. En ese momento nosotras estábamos viendo, o sea, a nosotros nos abrumaba mucho el comenzar en redes, que creo que es algo que le pasa a mucha gente porque, a diferencia tuya, nosotros no nos dedicamos solamente a las redes, ¿no? Entonces teníamos como que esta consultoría y decíamos, ok, las redes de repente, ¿cómo lo manejamos? Es un montón de trabajo, no todas lo disfrutamos tanto, entonces era como un poco más difícil. Y me acuerdo que me diste un consejo que lo quiero compartir porque nos ayudó muchísimo y es algo que estamos haciendo y hemos aprendido a la mala, que es, ¿por qué delegarías algo que tú todavía no sabes hacer y tú no manejas? ¿No? Entonces me acuerdo que me dijiste, va a ser duro, pero tienen que meterse, tienen que conocer ustedes su contenido, tienen que ustedes saber hacer las cosas antes de delegarlo. Y es algo que hemos aprendido a la mala porque hemos tratado mucho y lo hemos dicho, ok, lo mejor en verdad es primero aprender nosotras y nos está yendo un poco mejor. Que es verdad, o sea, es como, no sé, el ejemplo de una cocina, o sea, un cocinero cómo va a delegar de pronto si no sabe bien el cocinero la técnica o la receta, ¿no? O sea, es bueno equivocarse, es bueno hacer algo que, no salió tan bien, ¿no? Y cuántas veces te puedo decir que yo me he equivocado y que ha salido algo feo, malo, pero ya, a la siguiente te reivindicas, ¿no? Y me encanta porque los compartes también. Sí. O sea, cuando te equivocas. ¿Cómo Sí. se llama el último que has sacado? La de la quinoa. La de la quinoa. Claro, ahora estoy en este proyecto de 100 formas de preparar quinoa y he preparado, o sea, no tienen idea la cantidad de restas con quinoa que he hecho. Voy en la número 34 Sí. y hice un intento de pasta y fue horrible, o sea, me salió un pasador ahí, un jeve. Pero igual te lo comiste. Sí, igual me lo comí, pero porque estaba cocido y la salsa estaba rica, pero la verdad que no estaba tan rico. Pero claro, eso es lo que ustedes ven, ¿no? Pero el detrás de cámaras de equivocarme 1000 veces, hacer las locuciones y
y de repente no no dar el mensaje que yo quiero, o grabar así, ¿no? A la cámara y repetirlo 10 veces. O sea, esas cosas que también tienes que equivocarte, o no quedó tan bien, bueno, ya, lo haces como sé. La cosa es hacerlo. Ahora veo que muchas mujeres que están en esta edad, que ya sus hijos son más grandes, como los míos, las veo que ya están o trabajando, regresando a trabajar. Tengo una amiga que acaba de regresar a trabajar a HP. Tengo amigas que están emprendiendo negocios de ropa, negocios de zapatos, negocios de carteras, negocios de consultorías, o sea, y necesitan las redes para darse a conocer, porque si no, no existen. Entonces, ahora recién están como que, bueno, ya voy a grabar mi video y voy a contar lo que hago, ¿no? Y antes, hace 10 años, era como que, ay, yo jamás voy a hacer eso, ¿no? Y ahora las estoy viendo a todas. Bienvenidas. Las estoy viendo a todas en eso y me encanta porque lo están haciendo con miedo, con roche, con vergüenza, pero lo están haciendo y eso es bueno, ¿no? Al final, con miedo, pero lo haces. Y a esto también lleva un tema importante que es el que con las redes y mientras va creciendo tu comunidad te conviertes como en influencer, ¿no? Este nuevo título que ha aparecido. Y con influencer viene mucha responsabilidad también porque te conviertes como en un modelo. ¿Y cómo manejas tú, Karen, esa presión de ser siempre como un modelo? De ahora hay mucha gente que te sigue, mucha gente que te escucha, muchas probablemente niñas, chicas que también van a seguir mucho lo que tú digas. ¿Y cómo manejas esta presión que viene? Ok, yo soy Karen Lema, que también es la espátula verde y que también es como todo lo que tú representas como espátula verde y cómo diferencias el mantenerte también auténtica. Yo creo que eso es clave. O sea, para que la gente continúe y te siga y tengas nuevos seguidores, ser uno mismo. Entonces yo creo que las personas que me ven por las redes y de pronto me conocen fuera de ellas, ven a la misma persona. O sea, yo no digo mentiras, no tengo poses, no tengo otro tono de voz o siempre soy la misma. Nunca voy a decir que no como chocolate o me como una hamburguesa o un pollo a la brasa. Al contrario, digo que eso también es parte del balance de la vida y eso también es sano de pronto comerte un postre con tu mamá, con tus amigas. Como que también hay momentos que hay que ajustarse un poco porque tuviste no sé, un desajuste el fin de semana. O sea, trato de no hablar mucho de términos que sean como que malinterpretados, como saludable, como que la dieta, porque no me corresponde. O sea, a mí me corresponde inspirar a la persona a lanzarse a cocinar a pesar de que piense de que no sabe, ¿no? Eso es ese es mi objetivo, mi propósito, de dar todas las ideas, de hacer lo que se vea fácil porque lo es. O sea, yo no hago nada para engañar a alguien que es fácil y no es fácil. O sea, inclusive me alejo un poco de la perfección del plato de restaurante porque no quiero que eso aleje a la persona cuando vea el resultado de su casa y diga, a mí no me queda igual, ¿no? Entonces, eso, yo creo que al final lo que te mantiene conectada con la audiencia y responsable con tu audiencia es ser auténtica, ¿no? Eso yo te diría. Manténganse auténticas. Y una pregunta, Karen, porque justo y como empieza el episodio y todo lo que hablamos y en tu historia es cómo convertiste una pasión en un negocio. Y es definitivamente un negocio. ¿Cómo balanceas la parte que monetizas? Y como que listo, esto lo tengo que hacer porque es parte del negocio, con lo que tú dices, bueno, esto es porque es mi comunidad. Claro. Bueno, definitivamente ya con los años me he podido dar como que el lujo de decir, bueno, en este proyecto, con esta campaña, sí, vamos, me encanta la marca, me encanta el mensaje, y con simplemente no, porque no es algo que yo consumo, yo digo, yo pienso, entonces, de esa manera mantienes tu autenticidad, ¿no? ¿Y cómo lo manejo? Bueno, felizmente que eso sí lo tengo tercerizado, al comienzo no, entonces justo lo decía la vez pasada, ¿no? Al comienzo era un poco difícil venderse a uno mismo, pero bueno, yo hacía mi presupuesto, le mandaba la cotización y así trabajaba al comienzo y bueno, después comencé a trabajar con una agencia, tengo una manager y ella se encarga de venderme, ¿no? Y ella se encarga de negociar y de digamos, organizar una campaña súper bonita que beneficie a todos, ¿no?
Entonces, esa es una forma de hacer, o sea, eso es mi negocio, al final de cuentas, ¿no? Mi negocio es tener esta credibilidad digital para que las marcas conecten contigo y que puedas tú entregar su mensaje. Karen, si tuvieras a la Karen de 22 años sentada al frente tuyo, me imagino que llena de miedos, de incertidumbres, ¿qué le dirías? Ay, bueno, le diría lo mismo que le digo ahora a mis amigas y lo que le digo a mis hijos es, o sea, no dejar de hacer las cosas por miedo, por el que dirán, por sentirte que no eres suficiente. Les diría que si tienen una idea, que lo hagan, que si tienen ganas de poner un negocio, que no se queden con las ganas. Lo peor que puede pasar es que no les vaya bien y bueno, empiezas de nuevo, te levantas, ¿no? Entonces, creo que a la Karen de 22 años le hubiera dicho, sobre todo, o sea, no tengas miedo, porque yo siempre he hecho lo que les decía, siempre he hecho un montón de cosas con miedo, pero las he hecho, pero también he dejado de hacer un montón de cosas por miedo. Entonces, a esa Karen de 22 años le diría, lánzate, porque lo más probable es que te vaya muy bien. Bueno, Karencita, y ya para ir cerrando, queremos preguntarte cuál es tu superpoder como Karen y cuál es el superpoder de la espátula verde. Creo que el superpoder, vamos a empezar por la espátula. La espátula verde tiene muchos superpoderes, yo te diría. Es como una varita mágica la espátula. Pero yo creo que ha podido conectar con un público y enseñarles a cocinar sin miedo, ¿no? Y yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Porque cuántas personas creían que no sabían cocinar o que no podían y ahora se han dado cuenta a través de la espátula que es posible. Y mi superpoder, yo diría que soy, que tengo esta capacidad de a través de lo cotidiano, inspirar, ¿no? O sea, una persona como tú, como yo, pero que puede hacer algo del día a día, toda una producción cinematográfica y inspirarte a que lo ejecutes y conectar, ¿no? Y conectar siendo yo misma. Entonces, creo que al final eso es lo bonito de este trabajo, ¿no? Poder compartir sin tanto esfuerzo, sino que con pasión. Karencita, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de la industria, de lo que significa ser una solopreneur. Yo particularmente me he identificado con tus vueltas por el mundo y la migración y el tener una familia lejos. Así que te agradezco de todo corazón que hayas estado aquí. No, gracias a ustedes. La verdad, la he pasado genial y espero otra invitación. Claro. De todas maneras. Karen, antes de cerrar, cuéntanos a dónde te pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes como La Espátula Verde o Karen Lema, si ponen las dos cosas, pero es La Espátula Verde, no Espátula Verde. Y ahí van a poder encontrar todos mis contenidos y el último proyecto que son 100 formas de preparar quinoa, que ya se viene el libro. Lo Súper, máximo. Karen. Y gracias. A todos los que llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Superpowers by 3. Como siempre, nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming y en YouTube como Superpowers by 3, igual en Instagram. Nos vemos el próximo martes. ¡Chao! Y esto es Superpowers by 3.